Buenos días a todos los grupos. Empecé un poquito tarde esta sesión porque tenía que arreglar algo de Amazon que salió mal. Nos quedamos la semana pasada en el manual de prácticas. Estábamos en la práctica número 8. Recordemos que ya que ya estas son las prácticas de la unidad número 5. Si todo sale bien, espero mañana empezar la unidad número 6 para los grupos de las 8 de la mañana y de las 9 de la mañana. Es muy posible que el miércoles tengo que ir con el otorrino porque tengo problemas del oído. Entonces, espero salir temprano. Se supone que mi cita es a las 7, pero las citas en el liste son medio aleatorias. Entonces, espero si alcanzar a llegar a mi clase de las 8 y mi clase de las 9. No lo sé porque al final de cuentas depende de las personas, ¿no? Depende de que el médico vaya, etcétera. Entonces, bueno. Ok. Entonces me faltaba explicarles la práctica número 8. En eso me quedé. Me pasó y pues, ni modo. Entonces, aquí se supone que el objetivo es la parte de la integración numérica. Sí, que debo quitarle esta parte de aquí, que más es la pura parte de la integración. Recordemos que la integración básicamente es buscar figuras geométricas que se parezcan al área que estamos tratando de calcular, ¿sí? Recordemos que eso es importante. Al área hay que calcular el área. Y bueno, eso es importantísimo, muy, muy importantísimo. Entonces, bueno, la parte de la práctica número 8, ya habíamos visto un poco al principio. Como siempre, lo que les digo, por favor, lean lean la teoría. Yo creo que es importante que lean la teoría. Algo que en México no tenemos la noción es el concepto real del concepto de educación superior, ¿no? O sea, concepto de educación superior, siempre tenemos la suposición de que es una extensión de todo lo demás, ¿no? O sea, de hecho, por eso nos siguen llamando profes, ¿no? ¿Por qué? Porque piensan que somos como sus profes como su maestro de la primaria, secundaria, pero realmente no es la idea. O sea, la idea es de que ya en este nivel, muchos de ustedes pues, tienen que leer por sí mismos, ¿no? Y tienen que aprender por sí mismos, porque al final de cuentas, cuando estén en sus trabajos, cuando estemos en los trabajos, realmente, pues les van a pedir que aprendan por sí mismos, ¿no? De hecho, como les dije, mucho de lo que yo veo con la gente de los, de los empleadores, nos dicen mucho que puede ser que no sepas, o sea, puede ser que llegues y no sepas ciertas cosas, ¿no? Lean Manufacturing o un determinado lenguaje, Python o alguna tecnología, pero lo que no te admiten es que no tengas la actitud de aprender. Siempre nos han dicho mucho, mira, pero no muchas cosas tengan la actitud de aprender, esa no. Y esa yo creo que esa actitud de aprender de por mí mismo, no porque me esté haciendo o sea, que no esté detrás de mí mi jefe. Eso sí es algo muy importante. O sea, no depende de que ustedes estén así, que el profe esté detrás de ustedes y los apapache y pobrecitos, no.
Recuerden que de aquí ya siguen para trabajar, entonces eso es muy importante. Entonces, bueno, estábamos en la primera parte, esto ya lo habíamos visto, el ejercicio número 1. El ejercicio número 1 prácticamente lo que quiero es que hagan el experimento de cambiar funciones de diferentes tipos. Lo que fue la unidad número 4 y la unidad número 5, se les pide muchísimo que experimenten. O sea, la escuela es el espacio este, en donde ustedes pueden experimentar. O sea, aquí, por ejemplo, van a crear tres funciones. De nuevo, van a no crear, sino van a meterle tres funciones inventadas por ustedes, en donde, de nuevo, estos son los límites. Este es el A y el B. O sea, vamos a integrar del 5 a 6. Aquí viene la función en esta parte. Nada más viene aquí, no viene en otro lado. Y aquí viene la derivada. Después van a copiar la derivada a todos los espacios en verde. Todos los espacios en verde van a hacer la derivada. Aquí en azul lo que están haciendo, bueno, por ejemplo, aquí en este caso y acá en este caso, no es otra cosa más que las fórmulas que vienen aquí. Es una simple fórmula. Entonces lo que se hace son, se calculan los puntos suficientes de la derivada, y a partir de los puntos de la derivada se hace la integración. Recuerden que la integración es la operación complementaria de la derivada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero que vean? Bueno, lo que quiero que vean es qué pasa cuando mi función no es no es un polinomio. O sea, ¿qué pasa cuando es una función trigonométrica, cuando es una función exponencial? ¿Qué tan bueno o qué tan malo es la técnica? Y aquí, pues, la ventaja también es de que tienen una serie de figuras, no nada más una, tienen varias figuras. Entonces, lo que quiero que analicen es eso. ¿Qué pasa cuando tengo tres funciones diferentes, de diferentes tipos? ¿Cómo se comporta el error? De hecho, un buen ejercicio que no es parte de la práctica es que lo hagan, que comparen con sus compañeros. O sea, que digas, mira, es que yo las conclusiones que obtuve fueron estas, y preguntarle a tus compañeros, oye, tú también obtuviste las mismas. Si es así, bueno, por ejemplo, ¿qué nos pasa? ¿Qué no hacemos mucho en nuestra cultura de comparar y apoyarnos? O sea, no copiar, obviamente. ¿Por qué razón? Copiar es tonto porque ustedes vienen aquí a aprender, no a no obtener un papelito, ¿no? De repente tenemos mucha gente que hizo eso, no aprendió, no pasó las materias o de alguna manera. Y resulta ser que cuando termina no saben nada. Entonces dices, oye, ¿y ahora qué hago? Entonces, ¿qué cambio, no? Entonces de repente, pues, ¿qué hacen? Pues se dedican a taxistas, se dedican a vendedores de celulares, se dedican o peor, ¿no? Se quedan en su casa. Yo conozco algunos casos, ¿no? De que les dio miedo ejercer y no, pues es que tengo que cuidar a mi mamá y resulta ser que la mamá muere y ya cuando muere ustedes ya tienen 55, 60 años y ¿ahora qué hacen? Entonces, bueno, experimenten, compartan con sus compañeros. Eso es bueno. ¿Por qué razón? Porque cuando ejerzan, cuando estén en el trabajo, igual, oye, ¿sabes qué? Tuve tal problema y lo solucioné así. Pues yo también tuve uno parecido y lo hice así. O igual, ¿saben qué onda? Tengo tal problema, ¿quién me puede ayudar? Los, las preguntas y respuestas siempre, o sea, siempre hay gente que te quiere ayudar, siempre y cuando no sea que te hagan las cosas, sino ayudarte. Ayudarte es otra cosa. Recuerden, tenemos dos grupos de fórmulas. Las primeras fórmulas de Newton Cotes son cuando tenemos, en las primeras es una sola fórmula que en la parte superior tiene más puntos. Entre más puntos tenga, que es lo que le llamamos n es igual a 1, n es igual a 2, n es igual a 3. Lo que te quiere decir es qué grado es una función en donde el grado de la parte de arriba, el grado más simple es una recta, pero luego la parte de arriba se puede convertir en una cuadrática, luego en una cúbica. ¿Para qué haces eso? Para que generes una figura
que se parezca lo más posible a lo que tú quieres. Recordando el concepto de exactitud. ¿Qué es el concepto de exactitud? Mayor precisión, o sea, no, menor error. Recordemos que algo exacto es algo que tiene menor error. Exactitud, recordemos que es el número de decimales que vas a tener. Aquí en la de abajo, agarramos los mismos puntos de arriba, pero aquí lo hacemos para tratar de obtener, para dividir nuestra área en varias áreas pequeñas, ¿no? Que eso también es algo muy útil. O sea, imagínate que vas a formar una gran figura. Pues lo que haces es, en lugar de hacerlo todo junto, lo haces parte por parte. Y eso hay otro método, otra función que se llama punto medio, y que, bueno, aquí podemos ver también cómo se comporta, ¿no? Que también tiene un error pequeño. Se supondría que si todo sale bien, la mayor parte de los errores amarillos son ceros, o muy cercanos al cero. Entonces eso nos daría, o nos significaría que vamos bien. ¿Vale? Ese es el ejercicio que lo van a hacer tres funciones diferentes. En el experimento número 2, lo que van a hacer es agarrar lo mismo que pasó en la práctica número 7, agarran la integración de datos con espaciado irregular y lo que van a hacer es, de hecho aquí viene la fórmula, lo que vas a hacer es divides tu área en varios trapecios, o sea, imaginemos que cuando tú tienes un experimento, aquí de nuevo, estos son los puntos que muestreo, si se fijan, tienen diferentes tamaños. O sea, entre el 0 y el 2 hay 2. Entre el 2 y el 3.89 es 1.89. Entre este y este hay 2.11, algo así. Y entre este hay 3. Es decir, ¿cuándo aplicas esto? Aplicas esto cuando no tienes un experimento controlado. De nuevo, un experimento controlado que cuando tú tienes una máquina y dices, ah, pues está generando esto. Ah, ¿sabes qué? Este, eh, voy a probarla cada 5 minutos, voy a probarla cada 10 minutos, el experimento controlado, como lo que hicimos con las letras, pero segundos. H, que es el espaciado, es algo controlado. Pero de nuevo, ¿qué sucede cuando no tienes un experimento controlado? Si no es algo que sucede esporádicamente, ¿sí? Por ejemplo, la falla en una máquina que falla esporádicamente, o sea, no falla siempre. O sea, ese tipo de cosas, pues es un problema. Entonces, ¿qué es lo que haces? Pues lo que haces es, simple y llanamente muestreas, que son los puntos de acá. En el muestreo, este, tienes esto. Estos son los valores de X. Abajo tienes los valores de la derivada, o sea, tienes la derivada. Obviamente jalando los valores de X, esta es la derivada. Y aquí en el renglón número 4 tienes la función recomendable. Aquí en el renglón donde dice f de x es la función original, acá es la derivada. Y los valores que va a tomar son los valores, no los valores de la función, sino los valores de la derivada. ¿Sí? Fíjense cómo lo hace. Entonces, lo que van a hacer aquí es simplemente pueden buscar del libro, o pueden simplemente inventarse la derivada y la función. Y lo que quiero que vean es el error. Por ejemplo, aquí este es un error del libro. Pueden buscar también en internet. Pueden buscar ejemplos donde tengan una serie de puntos así. Este es un ejemplo del libro, donde se muestra, estos son los valores tanto de X como de la derivada. Si se fijan aquí no hay una parte en amarillo. Y no hay una parte en amarillo porque realmente no sabemos el error. O sea, simplemente se hizo la aproximación, sacamos una serie de trapecios que nos aproximen el área y pues esta es nuestra aproximación. ¿Sabemos que es buena o mala? No.
O sea, bueno, en realidad sabemos que tiene un error alto, eso sí sabemos. ¿Cuál no sabemos? ¿Hasta cuándo nos daríamos cuenta? Hasta que prácticamente la midiéramos, ¿no? O sea, hasta que realmente veamos el fenómeno. Ya, perdón, y a partir de ese fenómeno nos diéramos cuenta de que, perdón, nos diéramos cuenta de que nuestra aproximación contra el, contra la realidad, pues es muy diferente. Sí. O sea, recuerden que es muy importante, de hecho es lo que tenemos que ver mucho en la materia, el concepto de nuestra aproximación contra la realidad. Sí. O sea, por ejemplo, se supone que yo mi estimación del curso es de que, aunque yo la programo, porque mi programación oficial es que tenemos que terminar el 9 de diciembre, o sea, oficialmente tengo que, porque así es, debe de ser. Pero no lo puedo hacer así porque los forzaría a ustedes a que al final estuvieran como lo que pasa en muchas materias, ¿no? De que estás en el último día, en el último momento terminando y bueno, yo mismo siempre les he dicho, no dejen las cosas al final, ¿no? Entonces, obviamente, si sabes planear bien, ¿no? Que esa es la idea que tenemos que enseñarles, este, tú tienes que hacer tu app y ya hasta que ocurra, pues ya te das cuenta si tu aproximación fue buena o fue mala. ¿Sí? Entonces, bueno, lo mismo va a suceder en estos casos. Aquí, por ejemplo, en el ejemplo del libro, pues sacamos la aproximación. ¿Cuánto es lo verdadero? No te dice. Simplemente sacas el... Ahora, ¿cómo lo sacas? Pues si te fijas aquí los trapecios, son esta fórmula que ves aquí, no es otra cosa más que esto que ves acá. Esta fórmula de aquí es esto que ves en estas cosas. Y lo que realmente eh, la aproximación a la suma de tus es divides tu área en una serie de trapecios que asumes que se van a pasar a tu algo verdadero. El de arriba es un demo, ¿eh? El de arriba es un demo, es algo que así como que recordemos que muchos de los demos que hacemos, que bueno, que les pongo, es con la idea de que vean el error, o sea, es como, bueno, yo lo he visto, hay algo que se llaman los benchmark, bueno, que había, y supongo que todavía hay, que era para probar equipos, ¿no? Para probar máquinas. Entonces, con los benchmark, este, pues era así, de que te ponen, te prueban una máquina en ciertas condiciones y así te dicen cuál es más veloz, ¿no? O sea, te prueban 5 o 6 máquinas y te dicen, pues la más veloz fue esta en tales condiciones. Y es importante porque obviamente te dicen cuál es mejor, cuál es peor, claro, bajo esas condiciones. Y lo mismo aquí. Aquí te decimos, ¿sabes qué? Va a tener un error pues, muy grande, 25%, pero pues había que probar más, ¿no? Y luego después sacar la estadística. O sea, pruebas el método, dices en promedio qué error tiene, y con ese error promedio, pues tú ya sabes qué tanto. No sé cómo, por ejemplo, no sé si les ha ocurrido que cuando trabajan con ciertas personas, hay gente que es muy puntual, muy, muy puntual. Me tocó una amiga que salimos una vez y faltaban 5 minutos y ya quería que estuviera enfrente de su casa, ¿no? Bueno, yo vivía a la vuelta. Entonces sí era súper puntual. Y al revés, hay gente que es súper impuntual, ¿no? De que tiene 20 ocupaciones en el día y que tú ya llegas en la número 18 19 y ya llegas siempre tarde, ¿no? Entonces, con ella siempre el error es muy grande, ¿no? De que, ay, pues a ver a qué hora llega, ¿no? Entonces, bueno, de nuevo, aquí es, ustedes inventan la función, la que quieran, y como dice, evaluar el error generado, ¿sí? Pueden compararlo con las funciones cuando el espaciado es regular. Obviamente, como pueden ver, cuando el experimento es controlado, es decir, cuando H tú lo defines, cuando dices voy a medir cada cierto tiempo, el error tiende a 0, -1, -3, 3, o sea, un error pequeño, menos del 10%. ¿Qué pasa con el irregular? Pues el irregular, es lo que quiero que vean, puede llegar a tener errores del 20%, 30%. De hecho, en derivadas veíamos un error del 60%.
Entonces hay que estar conscientes de eso, ¿no? De que si el experimento tú no lo controlas, los errores pues pueden ser muy grandes. Ahora, en el siguiente ejercicio, que es el ejercicio número 3, que es integración con el método de Romberg. Recordemos, bueno, aquí vienen varios ejemplos, no, digo, se pueden apoyar en algunos de ellos. ¿Qué es lo que les estoy pidiendo? Como les dije, ya no iba a cambiar bueno, de hecho no. ¿Qué es lo que va a venir aquí en el método de Romberg? Bueno, lo que va a venir es que al principio aquí le pones los límites de la integral. Recuerden que los límites van de tanto a tanto. Por ejemplo, en el otro caso era de 5, 6. Entonces, aquí en esta parte de aquí va a venir la función. ¿Sí? Aquí viene la función en esta. Estos, estos valores los metes tú de dónde a dónde la quieres. Es la función recomendable. Primero hagan la función y luego la derivan. Es decir, aquí ponen en esta parte, en el H6 y I6, ponen la función evaluada en los puntos 5 y 6. Fíjense cómo se hace la fórmula y todo eso. Entonces, ya con eso, entonces, así, sí, bueno, es lo mismo. Ya con eso, en estas partes, fíjense que se pone f' de x, es decir, aquí ponen la derivada. Es decir, aquí pones en esta parte de aquí la función, y en el resto, en todas las demás que diga f', f', lo que vas copiando es la derivada. Nada más la van copiando, ¿sí? ¿Cómo ven que salió bien? Pues fácil, porque empiezan todos en el mismo y terminan en el mismo. Empieza en este y termina en este. Recuerden, Romberg, ¿qué hace? Pues Romberg lo que hace es, como sabemos que hay un determinado error dependiendo de cuántas figuras uses para medirle el área, pues lo que hace es lo corre varias veces, pero con diferentes espaciados, es decir, en uno lo hace con un trapecio, dos trapecios, cuatro trapecios, 8 trapecios, 16 trapecios. Bueno, depende, es el límite que ustedes deseen. Y en cada uno podemos ver que hay un determinado error, pero lo que va a hacer, y eso es súper interesante, es que al final, o sea, ustedes recuerden, la parte en verde es la única que tienen que cambiar. Que lo que les estoy pidiendo es que hagan una función, la que quieran. Simplemente sustituyen la función, es todo lo que les pido, ¿sí? Entonces, pero lo interesante de esto, ¿sí? Hay a ver, carpeta de ejemplo de Romberg. Se supone que aquí vienen varios problemas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí les pide que por favor cambien una de las funciones por alguna de las funciones que vienen aquí. Experiencia, ya me ocurrió y pues ya no se los puedo cambiar porque ya algunos quizás ya lo hicieron así. Igual me va a ocurrir que algunos de ustedes entreguen la misma función. ¿Por qué? Porque el libro de la vez pasada que les puse, creo que fue en la unidad número 2, cuando les dije, usen algunos de los ejemplos y, y traten de ver cómo funciona, lo que me di cuenta es que estas funciones, si no son funciones, es un buen ejercicio en Excel porque ustedes tienen que aprender a meter funciones raras, ¿no? Digo, no todas las funciones siempre van a ser bonitas y así hermosas y demás para ustedes, ¿no? Pero sí, yo creo que bueno, en lo particular, yo creo que sí hay que, ¿cómo se llama? Que en un momento dado pueden buscar funciones que no sean tan difíciles de meter, de los ejemplos que vienen ahí en la carpeta.
pero en un peor de los casos que de plano ninguna puedan meter, pues invéntenla ustedes. Digo, al final de cuentas, el objetivo de de la práctica es el objetivo de la práctica es que ustedes aprendan, que vean los métodos, que vean cómo funcionan bien, cómo funcionan mal. En este caso, en Romberg, al final esperaríamos, como si le estamos metiendo una función conocida, esperaríamos que nos regrese un cero como error. De nuevo, ¿qué pasa cuando lo aplicas? Cuando lo aplicas es una estimación. O sea, realmente con Romberg, la ventaja que puedes tener es que tu estimación debería de estar muy cercana a la realidad. Es como mediciones, ¿no? En mediciones ustedes me cuentan que cuando hacen mediciones, realmente, tienen que medir varias veces y luego hacen algún tipo de mezcla o sacan un promedio o algo por el estilo. Y eso pasa mucho, ¿eh? O sea, en el método de Romberg la ventaja es que mezclas esas diferentes versiones y como pueden ver al final de esas mezclas, pues te va obteniendo un solo resultado, ¿no? Y ese resultado ya es el bueno. Y muchas veces pasa igual, ¿no? O sea, este, les decía, por ejemplo, en los presupuestos, muchas veces en los presupuestos, por ejemplo, en gobierno, le piden que a varias secretarías saquen pronósticos, aproximaciones, y en base a esas se mezclan o se trata de sacar cuál es la más real, y a partir de eso se saca el presupuesto. Imagínense, el presupuesto de México es un billón de pesos, o sea, son millones, entonces pues no puede haber un error o un error muy grande. Obviamente hay errores, claro, pero no debe de ser muy grande. Entonces eso es súper, súper, súper importantísimo. Entonces, eh, yo creo que aquí lo importante es que hagan el demo. Recuerden que muchas de estas cosas son demos, nada más. Muchas veces cuando ustedes hagan proyectos, les va a ocurrir eso. Cuando haces un proyecto necesitas hacerle demos a las personas. De hecho, estaba viendo la otra vez en Netflix la del código de la discordia, de unos alemanes que crean un prototipo de Google Maps mucho antes que los de Google. Pero para que los apoyaran con dinero, pues les hicieron un demo de cómo funciona. No es la real, obvio, porque mucho de esto se van a dar cuenta que los paquetes como MATLAB y todos esos, ya te dicen, calculamos la derivada, ¿no? La integral, ¿no? Así numéricamente. Pero ustedes lo que deben de saber es que decir, pero es que puede tener un error de tanto por ciento, porque nosotros ya lo vimos en los demos, ¿sí? ¿Sale? Entonces, esa es la experiencia que deberías de tener como ingeniero, como egresado de una ingeniería, de que digas, ok, sí, sí, ya sé que el programa ya lo calcula, pero ya sé que puede tener una variación de tanto, ok. Y ya sé que el valor de H tiene que ser pequeño para que me dé lo que yo quiero, ¿no? Y eso es muy bueno porque realmente eso te da una preparación como ingeniero de que estés consciente de qué cosas funcionan y que también funcionan. Yo creo que es algo que me encantaría que realmente ustedes tuvieran, esa formación como ingenieros. Entonces, bueno, aquí, si se fijan, prácticamente las prácticas es experimentación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí, bueno, pues es simplemente que vean que cuando hay un Romberg, lo que te permite es, dice, al final de estos experimentos tendrás 6 hojas de cálculo, que no necesariamente tienen que venir en diferentes libros, incluso podrían entregarme un solo libro que tuviera las 6 hojas. Recuerden que hablamos de hoja pues sí, un libro de Excel puede tener 10 hojas, 20 hojas. Entonces las hojas se refieren a las variantes de la función, a la cuarta por los datos irregulares y la quinta con el ejemplo de Romberg. Y esta le voy a quitar porque esta ya no es.
¿sí? Eso ya no, porque realmente después se confundían mucho y me provocaban muchos problemas. Entonces, esta es la única parte que le voy a quitar. Entonces, eso significa que no son 6 hojas, son 5. Básicamente, nada más es para que estén conscientes, ¿no? De que les quité una hoja del manual anterior, o sea, y lo que pasa es que los mandaba a que investigaran una función que no se puede integrar, pero batallaban muchísimo y al final siempre me copiaban la misma, o sea, no, nunca encontraban otra, ¿no? Y así como que me hubiera gustado que hubieran ido con sus profesores de cálculo y le hubieran preguntado, oiga, doctor, oiga, maestro, oiga, el ingeniero, este, díganos una función que no se puede integrar, por lo menos de manera, por los métodos analíticos, ¿no? Que necesitas por fuerza un método numérico, ¿sí? Recuerden que muchas cosas no se pueden hacer por los métodos, tradicionales, o sea, siempre se tiene que usar una aproximación. ¿Por qué? Porque el problema puede ser muy, muy complejo. Entonces, si el problema es muy complejo, pues por más que quieras, no vas a lograr un valor el que tú quieras, ¿no? Luego, el último experimento, el experimento número 4. En el experimento número 4, lo que voy a querer es pantallazos, pero lo que quiero es que de nuevo entren a práctica 8, códigos de ejemplo, software, código de ejemplo, software. Y usen estos programas, el de la pendiente y el de integración. El de la pendiente, ustedes aquí le pueden cambiar esto. No aquí pueden entrar y pueden editarlo. Por ejemplo, aquí le voy a poner en lugar de punto 2, le voy a cambiar a punto 7. ¿Ok? Le pongo que me lo grafique. Pronta y división por 0. ¡Ah! Lo que le puse no estaba bien. A ver, le voy a cambiar nada más a un 3. Mayor problema. Y me dice que no quiere. Bueno, se lo voy a dejar aquí. A ver, sin modificar nada. Le digo, no, pues obviamente. Aquí la culpa es mía. Le digo que un 3, pero le tengo que decir el valor mínimo y el valor máximo. Entonces, aquí le digo de 1 a 5 y que lo grafique. Ya ven, era simplemente eso. Ok, entonces, aquí le digo que me muestre la pendiente y le digo si quiero cómo quiero que avance. Bueno, aquí básicamente, lo que quiero es que ejecuten los programas. Y no nada más que los ejecuten, o sea, sino que, este, que los analicen, ¿no? Que realmente vean, dicen, pues mira qué padre, realmente qué es lo que estoy haciendo. O sea, estoy calculando, por ejemplo, el valor de una derivada, ¿no? Pero realmente, ¿qué es la derivada? Pues es un concepto de cambio. El sábado, creo que sí fue el sábado, murió una tía. Y cuando fui, vi a mis primos y todo, dije, madre, o sea, vamos, tenía años, pero años que no los veía. Entonces, te das cuenta del cambio, ¿no? De que, pues ya todos tenemos canas, hay unos que de plano que tienen muchas enfermedades. Entonces, ese es el concepto de cambio, la diferencia entre una cosa y otra, ¿no? O sea, como dices, pues resulta ser que antes tenías tal edad y ahora tienes tal edad y ahora estás más grande, o tienes canas, o tienes arrugas. Entonces, eso es muy, muy, muy interesante porque esto es lo que nos está expresando esto, cómo se comporta. Y de hecho, digo, me gusta mucho ver documentales. Y estaba viendo cómo era la función de la memoria, cómo se comportan los recuerdos. Y curiosamente, decían que los recuerdos que guardamos más es en la época que están ustedes. Entre los
de los 10 a los 20, de los 20 a los veintitantos, 30 máximo, son los recuerdos que tenemos más fuertes, nuestros recuerdos escolares. Por eso, cuando ustedes hacen bueno, en el caso de nosotros acabamos de hacer con los amigos de la secundaria una reunión y reunimos a 22 de nosotros. Entonces, de esos 22, que éramos 40, o sea, todos tenemos muchos recuerdos de esa época y tenemos muchos recuerdos porque así funciona la memoria, porque es una cuestión de lo que vivimos, el impacto que nos dejó. Entonces, ¿a qué va todo esto? Al concepto de cambio, ¿no? Que hay partes en tu vida que no te cambiaron tanto y hay partes en tu vida que te cambian un montón. Entonces, lo que te cambia un montón, o sea, donde el cambio fue más grande, decir, las diferencias fueron más grandes, eso lo recuerdas más. Cuando las diferencias son más pequeñas, por ejemplo, no sé, en los últimos años, yo no tengo tantos recuerdos, bueno, sí los tengo grabados, pero mis recuerdos no son iguales porque he cambiado menos, ¿sí? Y así pasa. Lo que quiero que vean aquí es precisamente de lo que estamos viendo de integración numérica y derivación numérica, el que entiendan el concepto de detrás de esto que hay, ¿sí? Y por ejemplo, aquí se supone que también pueden editarlo. Aquí le puedo poner por 2. Le digo que haga la gráfica y que me lo calcule, ¿no? Calcule rápido. Y por ejemplo, aquí si se fijan, como le metí esta cosa rara, el por 2, de 0 a 2, no me calculó bien este pico, ¿no? Porque así lo metí. Entonces le digo que ahora, en lugar de usar 4, utilice 8. Que me haga la gráfica, lo calcule de una manera rápida. Y de nuevo me la calculó sin el pico, es decir, esta parte no me la calcula. Te voy a decir de nuevo con otro método, por ejemplo, el Simpson un tercio, que me haga la gráfica, que me lo calcule, ¿no? Aquí, por ejemplo, sigue sin calcularme el pico, ¿no? Que esto puede suceder en la vida real, o sea, que tengas un pico que no te lo esté calculando. La cuadratura de Gauss-Legendre n debe de ser 4 o 5, vamos a ponerle más grande, que sería el 6 puntos. Gráfica, calcular. Si se fijan con Gauss-Legendre, sí me abarca el pico, y tiene una mayor, o claro, el problema ahora es de que me calcula por aquí y esta parte no debería de ser. ¿Cuál es la ventaja de que tengas varios métodos? Que tengas varias maneras de comprobar, ¿sí? Yo siempre he creído, o sea, decía siempre mi asesor de tesis, el mejor experto que puedes ser eres tú. ¿Qué es lo que voy a querer aquí? De que jueguen con esto, revisen el programa y bueno, si es posible, comparen los resultados contra las hojas de Excel, pero sobre todo de que vean cómo funciona, ¿no? Este, Aquí en el programa, por ejemplo, tendrías que tener esta función y ponerla en las hojas de Excel y ver qué valores te da. Y a partir de eso, comparar. Decir cuánta área te da esto y cuánta área te da el, este. Si por ejemplo aquí, imaginemos que yo tengo que es el exponencial de menos x por el seno de x por 2. Entonces, si me voy a las hojas de Excel, me voy a la normal. Pónganse que yo quiero comparar realmente lo que me hace el programa con lo que me hace esto. Tendría que hacer lo siguiente. Decimos que el intervalo de integración es de 0 a 2. Entonces le tengo que cambiar de aquí de 0 a 2. Luego le digo que la función de x, porque aquí no tengo la integral, que la función de x va a ser igual a el exponencial de
el valor de X, perdón. El exponencial de esto, no quiere, no. El exponencial de esto multiplicado por el seno, ¿no? De, también de X. El paréntesis y luego le digo por 2. ¿Ok? A ver, suponiendo que sí lo hice bien. Sí, sí, está bien. Ah, es que es el, aparte es el menos de esto. Ok. Sí, aquí este es el valor menos. Porque cualquier variación puede ser algo que no te dé. Entonces aquí, control C, de este lado. Aquí, por ejemplo, me dice que el resultado es 2.46 y acá me dice que el resultado es 9.8. Mucho la diferencia. Aquí lo copio, que ya está aquí. Y y aquí el resultado, si se fijan, ya se empieza a aparecer más. Aquí el error, bueno, aquí aclarando que esto no tiene sentido porque no tengo el valor verdadero, entonces lo voy a quitar. Pero aquí, por ejemplo, ya que hago esto, ya podemos ver que el resultado se parece más, ¿no? Que aquí es 90,75 y aquí es 99. Vuelvo a copiar la función y el resultado en azul, recuerden, me da 92, lo cual significa que ya se va apareciendo el programa a la hoja de Excel, que debería de parecerse más, pero aquí va subiendo, va subiendo. Podemos buscarla más. Ok, aquí podemos, aquí la comparación con el programa significaría que cada vez que le voy agregando esto, el área se va apareciendo más. Aquí las áreas me dan 93. Si en esto me voy en lugar del área, me voy a trapecios y le digo que me la calcule de una manera rápida. Si se fijan aquí el área me da 91, que se parece a las primeras. Si me voy con Simpson a la gráfica y le digo que me lo calcule rápido, este 93, 299 se parece más a este. ¿Sí? Entonces, si nos fijamos, el error más el fuerte está en este pico, que está bien raro. Pero eso es lo que yo quiero, que comparen la hoja de Excel contra el programa y me digan qué vieron, cómo les pareció sobre todo porque muchos de ustedes no van a usar los demos de Excel, o sea, ya cuando sean el ingeniero, cada uno de ustedes, pues van a usar programas ya hechos. Entonces, pues muchos de esos programas ya hechos, tienen que ver qué tanto es la variación y qué tanto les afecta. ¿Sí? Por ejemplo, si yo llego 5 minutos tarde o 6 minutos tarde, pues la clase como que no hay tanto problema, ¿no? Pero si yo llegara media hora tarde, pues obviamente el error ya es más grande. Entonces es algo súper importante que tienen que ver. Súper importante. Vean los errores, vean cómo funcionan. Y de nuevo, la parte importantísima del concepto de tolerancia. El concepto de tolerancia es súper importante porque te permite decir hasta dónde puede haber un error. ¿Sí? Y eso es importante, porque los errores pues son terribles, ¿no? Entonces, si tú tienes una tolerancia demasiado alta, por ejemplo, hay gente que tiene tolerancia demasiado fuerte al dolor, o sea, que le puedes pegar y demás y
no lo siente, o al revés, gente que tiene una tolerancia muy pequeña, ¿no? Y que con cualquier cosita, por ejemplo, te van a poner una inyección y llora así antes de que te inyecten, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo importante también es eso, que vean el error, siempre vean el error y digas, a ver, ¿qué tanto se parece este programa a este otro programa y qué valores me dan? Y a partir de eso, ¿qué tan diferentes son? Si no son muy diferentes, igual pues puedes tomar cualquiera. O igual puedes aplicar varios y tratar de generar un tipo romber, o sea, tratar de generar un promedio y que a partir de ese promedio tú puedas decir lo más seguro o lo más probable es que el área sea esto. Y lo más seguro es que operativamente funcione bien, o sea. De hecho, se van a dar cuenta que muchas veces ya cuando estén trabajando, pues no hay cosas que varían, que tienen ciertas variaciones y que no hay problema. O sea, si es que, por ejemplo, te dicen, vas a entregar un software el día 15 de diciembre, ok, pues no te dicen la hora. Entonces, si es el 15 de diciembre a las 11:40 y 59, pues todavía es el 15 de diciembre, ¿no? Y hay gente que te diga, no, 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 pero pues igual me lo puedes entregar a las 12 del día o igual me lo puedes entregar a las 8 de la mañana, ¿no? O sea, las variaciones pues pueden ser de un día completo, ¿no? Entonces siempre es importante, por eso es importante que puedan comparar, que tengan opciones, que eso es lo que identifica a esta generación. Somos una sociedad de opciones, ¿ok? Entonces, pues tuve que empezar